5 ponencias. Entonces, si ustedes están de acuerdo, podemos dividir nuestro tiempo en 15 minutos para nuestros compañeros ponentes que estén presentes, en 15 minutos para que nos den a conocer su trabajo. Y hay 2 posibilidades. Primero, que dejemos 10 minutos para dialogar sobre la exposición que hayan hecho los compañeros, o bien en su caso, que expongamos todos los presentes o expongan todos los presentes y dejemos el diálogo hasta después de todas las exposiciones. Es algo que yo pongo a votación, ustedes decidan, al menos los que nos vemos aquí. Está Daniel Ocaña, está Yadira, está Ana Laura, está Víctor Cancino y Cristina Sierra. Desde luego que va a iniciar, supongo que Cristina, pero a ver, en este momento decidamos si se hace la exposición de todos y de cada uno y dejamos la discusión al final, o exponen 15 minutos y luego ya discutimos lo que cada uno exponga. Me impongo. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Yadira. Pues yo opino que Perdón. Yadira, no se escucha, está el micrófono cerrado. ¿Ahí ya me escuchan? Ya. Que yo opino que... Hola, vemos 2 Yadiras aquí. Una con J y una con Y. Bueno, yo opino que expongamos todos y al final sean los comentarios. Eso es lo que yo opino, ¿no? Bien. Daniel, ¿qué opinas? Sí, adelante, por favor, al final los comentarios, no se preocupen. Bien, entonces, bueno, vamos a dar pues inicio en esta tarde. Nuestra primera ponencia se denomina, estamos en el eje 1, reconfiguración de los modelos educativos universitarios, estamos en la mesa 3, y nuestra primera ponencia de la tarde se denomina evaluación de los modelos educativos, visión 2025 de la Universidad, de la UNICACH, el sentir de las miradas. Los ponentes son la maestra Cristina Sierra Sánchez y el maestro Daniel Ocaña Aquino. Perdón, un momentito previo. Yo no pedí, porque no tenía forma de pedir su CV corto. Entonces, bueno, yo soy Cristina Reséndez de la Universidad Autónoma de Zacatecas, trabajo en la Unidad Académica de Ciencia Política. Y a mí no me gusta mucho presumir porque ser perfil PRODEP y estar en el SNI resume todo el trabajo que en realidad estamos haciendo atrás de esos 2 nombramientos. Y bueno, poseo los nombramientos y considero que se van a tener que autopresentar, ¿sí? Es una invitación, pero así sencilla y no dialogando sobre todos los títulos más que podamos tener. Soy doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Puebla, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, adelante, Cristina y maestro Daniel. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar en este evento. Y bueno, mi nombre es Cristina Sierra Sánchez. Actualmente soy jefa de Departamento de Gestión del Modelo Educativo de la UNICACH. Tengo conocimientos de pedagoga, ¿no? De corazón, con una maestría en gestiones de instituciones de educación superior en modalidad virtual. Y bueno, básicamente la trayectoria que he tenido ha sido referente a educación virtual, modelos educativos. Y bueno, ahorita estoy precisamente en el equipo de la UNICACH, apoyando precisamente en la reconfiguración y construcción del modelo de la UNICACH. Gracias. Adelante, doctor Daniel. Bien, mucho gusto. Buenas tardes a todos. Colaboro también para la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y mi área de trabajo es la pedagogía, maestría en psicopedagogía y también estadista. En general, nos encargamos principalmente el diseño de planes y programas de estudio de la universidad y prácticamente es el área
de conocimiento que nos ocupa. A sus órdenes. Bien, yo, aunque soy socióloga, también tengo una especialidad en política y gestión educativa y mi línea de investigación, o al menos la línea esa tan grande que tenemos, tiene que ver con las cuestiones de educación. Por eso me encuentro aquí, ¿verdad? Si no dijera, bueno, ¿y qué hace una socióloga? Entonces, cada uno nos vamos presentando y ustedes son los dos primeros ponentes. Entonces, pues adelante con su trabajo. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer, vamos a presentar. Vamos a presentar diapositiva. Gracias, Daniel. Bueno, el título de la ponencia se llama Evaluación del Modelo Educativo Visión 2025 UNICACH, el sentir de las miradas, y bueno, presentamos su servidora, Cristina Sierra, y el maestro Daniel Ocaña. Adelante, Dani. Bueno, antes de comenzar con todas las demás diapositivas de los resultados que hemos obtenido en esta investigación, ¿no? Acerca de la evaluación del modelo, les quiero compartir esta reflexión, que todos somos parte de una conexión natural. Nacemos, crecemos, creamos y trascendemos para generar algo nuevo. Y justamente con esta idea es como dimos inicio a, hace ya unos 4 años aproximadamente, en el análisis del modelo educativo Visión 2025 que actualmente está operando la UNICACH, y que a partir de ese sentir, a partir de todas las experiencias que los docentes administrativos y estudiantes han vivido ya hace aproximadamente 12 años, con este modelo, y que próximamente estamos ya por hacer una reestructuración, considerando que todos formamos parte de un sistema, ¿no? Y que todos los elementos que nos conforman nuestra vida cotidiana hace que el conocimiento vaya cambiando constantemente, y por consiguiente las ideas y las prácticas que realizamos dentro y fuera de la universidad también se van transformando. Entonces es así como damos inicio a esta evaluación del modelo educativo. Adelante, Dani. Bueno, la evaluación está considerado como un elemento esencial de toda institución educativa que debe atender, con el fin de desarrollar una cultura de renovación y calidad constante que favorezca el aprendizaje continuo de todas las áreas que la conforman. Esto es algo relacionado con lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Que no podemos dejar de lleno ahora sí que únicamente las actividades que hay dentro de la universidad, sino todo lo que está dentro y fuera de. El siguiente, por favor. Y es así que con estas ideas empezamos a generar una metodología para la evaluación del modelo, que prácticamente se conforman por 5 puntos. El primero es un diagnóstico que se empezaron a realizar con diversas actividades, como generar árbol de problemas, cursos o talleres, conversatorios, foros, que de alguna manera nos empezaron a dar información de manera cualitativa, darnos también una idea de qué es lo que están viviendo la población universitaria, y determinar qué tipo de categorías o indicadores se requieren analizar en el modelo educativo. Es así que en la fase 2, que es la planeación, se hace el análisis de ese diagnóstico cualitativo, el diseño de categorías e indicadores que sufrieron bastantes cambios. Inicialmente eran 11,
y bueno, ya más adelante les vamos a contar en qué consiste en cada uno. Se diseñaron los instrumentos de evaluación y se hizo un pilotaje precisamente para saber cómo están funcionando esos instrumentos, ¿no? Esas categorías. Posteriormente es la implementación, que bueno, es la reorganización de las categorías e indicadores, la reestructuración de instrumentos y la implementación de instrumentos de evaluación, para dar así el paso 4, que es el análisis de resultados, buscando que esos resultados haya pertinencia, eficacia, eficiencia, qué impacto están causando en la comunidad y la sostenibilidad de cada una de las categorías. Y con eso les damos el paso número 5, que es la reestructuración. Entonces, bueno, básicamente de manera muy genérica es el proceso que estamos llevando para la evaluación del modelo educativo. Parte de la metodología, a continuación el maestro Daniel Ocaña les informará cómo se construyó. Adelante, maestro. Gracias, maestra. Pues comentarles que para ello se conformó en la parte de la investigación cuantitativa. Quiero comentarles que para efectos de este proceso de evaluación se consideraron los dos enfoques de investigación. Sin embargo, en la parte cuantitativa se diseñaron 3 instrumentos para docentes, estudiantes y administrativos de tipo Likert. Es una encuesta mixta que contenía ítems de escala Likert, preguntas abiertas y de opción múltiple. Para ello se hizo la selección de 300 encuestados, distribuyendo un poco a los encuestados por 100 elementos, tanto docentes, 100 estudiantes, y bueno, para ello también se aplicó un muestreo aleatorio simple, siguiendo una investigación paramétrica, y en ese sentido los resultados fueron analizados utilizando tanto el software Atlas-T, en el sentido de verificar y analizar los datos cualitativos, porque también se incorporan este tipo de reactivos abiertos, y en la parte cuantitativa pues, se aplicó a través del software SPSS. En ese punto, para poder determinar que la muestra que se había seleccionado fuera adecuada y poder aplicar estadísticos de mayor seguridad, como es el análisis factorial exploratorio, se requirió aplicar la prueba estadística Kaiser-Meyer-Olkins para poder valorar si efectivamente la muestra seleccionada era válida para poder implementar este tipo de estadísticos de mayor complejidad, que es el factorial exploratorio. Otro de los estadísticos que también fue necesario para efectos de la escala Likert, que eran la mayor parte de los reactivos, bueno, fue aplicar otro tipo de estadísticos como la correlación de Pearson, el alfa de Cronbach, para validar la confiabilidad de cada uno de los ítems seleccionados, ¿no? En ese punto, bueno, una vez que ya se obtuvieron los datos y después de haber analizado cada uno de estos elementos, se verificó que sí era pertinente hacer el uso del estadístico de análisis factorial exploratorio, que bueno, que en este caso este estadístico pues permite resumir un conjunto de datos, poder hacer más factible y ver la coherencia entre los indicadores y reactivos de una misma dimensión. Estamos hablando de que para efectos de este proceso de evaluación, para los instrumentos que comento, se utilizaron una división de dimensiones, que bueno, ya platicará la maestra Cristina, que son las que voy a mencionar. Bueno, las menciono a grosso modo. Las categorías que comentaba, esas dimensiones son estas
que menciono acá como categorías: competencias profesionales y para la vida, saberes inter y transdisciplinares, vinculación social, formación integral, flexibilidad curricular y gestión. En general, estas son las dimensiones que el modelo educativo de la universidad se identificaron para el proceso de evaluación y sobre todo para el proceso de validación de los ítems. En ese sentido, estoy presentando nada más a manera de ejemplo que fueron los resultados del instrumento de docentes, que para ello, si visualizamos en el caso de los resultados del alfa de Cronbach, pues nos valida que son que los ítems que conformaban cada una de estas dimensiones pues nos permiten evaluarlos y son consistentes. Y bueno, como ejemplo también muestro la prueba KMO, que también nos da un buen parámetro como resultado, que nos indica que la muestra con la cual fue recuperada nos permite también analizar o aplicar lo que son el análisis factorial exploratorio, ¿no? Entonces, estos parámetros nos permiten tomar decisiones y correr el estadísticos de análisis factorial exploratorio, que si bien nos va a permitir seleccionar y categorizar y comprimir, por decirlo así, de manera coloquial, el instrumento, ¿no? Y no solamente el de docentes, sino los que se tenían planeado realizar. Bueno, y también mencionar otro estadístico que es la varianza total explicada, que también nos da un buen parámetro para efectos de este ejemplo que comentamos, ¿no? Ahora, como resultado, para ser más concretos, derivado de la aplicación de todos estos estadísticos que comento, de tener, por ejemplo, instrumentos que tenían, por ejemplo, para el caso de estudiantes, tenían 97 ítems, se redujo a 68, y en el caso de los ítems que eran preguntas abiertas a través de del análisis con el software de Aplasty, se llegó a la conclusión de comprimir y sintetizar a estos ítems, ¿no? En el caso de docentes, de igual forma eran 94, se redujo a 70, buscando esa consistencia del instrumento. En el caso administrativo, 72 y se redujo a 45 ítems, ¿no? Entonces, a partir de ello, nos permite generar instrumentos confiables, en el sentido de que van a procurar medir las dimensiones que se tienen planeado revisar después del pilotaje. Estoy hablando de que estos resultados que estamos platicando ahora, bueno, nos dieron como efecto la posibilidad de evaluar, de aplicar estos instrumentos para fin de construir lo que a nivel cuantitativo se denomina como modelo de ecuaciones, un modelo de ecuación estructural, que nos va a permitir validar estas dimensiones a nivel cuantitativo y verificar que haya una consistencia en cuanto a que las dimensiones explican el modelo educativo de la UNICACH en el plano cuantitativo que me refiero, ¿no? Entonces, obviamente esto nos va a permitir contrastar con la información cualitativa que se tiene a fin de poder determinar cuál es el estatus del modelo educativo de la UNICACH. Entonces, en este sentido es la parte que como resultado va a dar un modelo de ecuación que explique el resultado del modelo educativo aplicado. En general, esa es mi participación. Voy a ceder la palabra a la maestra Cristina. ¿Alguna? Gracias, Daniel. Bueno, hasta ahorita pues el maestro Daniel nos proporcionó esta información, todo el aspecto metodológico. Sin embargo, bueno, es importante también mencionar un poco ahora sí los datos cualitativos que se pudieron rescatar de todo ese diagnóstico que hace un momento les expliqué. Daniel, ¿nos podrías apoyar, por favor, con la diapositiva? Gracias. Como parte del diagnóstico se han diseñado diferentes cursos y talleres que en el transcurso de estos años se han implementado
cursos introductorios para docentes, para estudiantes y administrativos también con otro formato como pláticas informativas, otro tipo de talleres de estrategias para la gestión del modelo educativo dirigido a docentes y directivos. Este fue muy interesante porque ahí pudimos rescatar mucha información de cómo ellos han vivido el modelo educativo, cómo lo han desarrollado en el transcurso de estos años, que bueno, este modelo se diseñó en el 2011 y ya está próximamente a cambiar. Asimismo, también con colaboración con los comités de desarrollo curricular, también hemos trabajado con ellos al momento de estar haciendo actualizaciones curriculares, entrando en la parte informativa, ¿no? De cómo el modelo educativo se visualiza y cómo podría operarse. El siguiente, por favor. Otras actividades que se han generado es conversatorios. El primero fue el conversatorio El modelo educativo en tiempos de incertidumbre, que fue en julio 2020. Tuvimos un total de 90 participantes entre docentes y administrativos y bueno, hubo temas, ¿no? De retos de la docencia entre la pandemia, el estudiante en tiempos de emergencia, cómo lo estaban viviendo los procesos administrativos y la transición de emergente a académico, ¿no? Fueron datos muy reveladores en ese momento que también nos dieron pie para saber cómo replantear esas categorías e indicadores del modelo educativo. El siguiente, por favor. El segundo conversatorio se hizo en enero del 2021 y bueno, el objetivo era que los docentes pudieran ahora sí que hacer propuestas para la evaluación. Ahí justamente ya empezamos con rumbo a la evaluación del modelo educativo y bueno, tuvimos un total de 56 participantes entre docentes y administrativos y lo que se hizo fue el análisis de la primera versión de categorías e indicadores, que en ese momento eran 11. Posteriormente, con todos estos ejercicios que se estuvieron realizando de análisis, se reducieron a 6, que son los que hace un momento el maestro Daniel les comentó. El siguiente, por favor. Otra actividad que realizamos el año pasado fue un taller de árbol de problemas y fue muy interesante también. Total tuvimos a 145 docentes, estuvimos en las diferentes sedes de la universidad y cada uno de ellos precisamente con esas categorías que se identificaron, que en este momento, el año pasado, estábamos trabajando con 7 categorías. De 11 se reducieron a 7 y de ahí se reducieron a 5. En ese ejercicio se analizaron bastantes preocupaciones, ¿no? Sobre todo de los docentes que pues están frente a los estudiantes y que muchas veces cuando nosotros lo escribimos en el papel, pues resulta de que pues no funciona, ¿no? Están surgiendo otras cuestiones sociales que no se tenían considerado, ¿no? La siguiente, por favor. Es así que los resultados generales que se pudieron detectar o las problemáticas analizadas con todos estos ejercicios, como resultado final, fue que estos indicadores estas categorías que les presento en la pantalla, que son competencias profesionales y para la vida, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, vinculación social, flexibilidad curricular, formación integral y gestión. En sí, las problemáticas principales que pudimos detectar es, por un lado, los estudiantes, quizás la falta de motivación de parte de los estudiantes por la vida misma, ¿no? Los docentes nos comentaban precisamente que muchos estudiantes no tienen como esa motivación de los estudios que están realizando
o a veces están muy desarticulados con la realidad social, que ese es un problema pues de vinculación social y también de flexibilidad curricular, de poder generar propuestas que realmente puedan dar solución a las problemáticas que el entorno, que el estudiante está viviendo, ¿no? Que la población está viviendo. Que las competencias profesionales para la vida pues se suman, ¿no? Que puedan sumar y que eso permita al estudiante precisamente hacer una conexión interdisciplinario y transdisciplinario, que lamentablemente no solamente al estudiante le cuesta trabajo comprender, sino también a los docentes. Se han hecho prácticas aquí en la universidad precisamente, talleres de interdisciplinarios y transdisciplinarios, precisamente para no desconectar y no dividir como anteriormente se acostumbraba, ¿no? Eso básicamente son las problemáticas generales que se estuvieron revisando en estos ejercicios. Entonces, con esto quiero cerrar esta participación. Esperando, bueno, más adelante poder profundizar un poco más al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, por ajustarse al tiempo. Desde luego que no iba a interrumpir si tienen más diapositivas, porque en sí la ponencia es interesante y todos los trabajos nos cuestan, como ustedes están viendo, pues ya costó un buen año y creo que uno no puede en 15 minutos exponer todo el trabajo que llevan. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra segunda mesa. En esta segunda mesa se encuentra denominada las representaciones sociales de las teorías y modelos educativos de la licenciatura en médico cirujano. Como única participante está Daniela Lisbeth Romero Torres. Daniela, si te encuentras por ahí, no veo tu nombre. Karina Daniela, ¿no? No, ella es la 5. Daniela Lisbeth Romero. Bueno, creo que la pasamos y si se integra después, pues retomamos, ¿sí? Para no, pues no hay otra forma, no nos estamos viendo en físico. Bien, entonces, la tercera ponencia es modalidades y modelos educativos, impacto y transformaciones pospandemia. El caso de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Los ponentes son el maestro Bardo Ruiz Dávila, el maestro Gerardo García Muñoz y la licenciada Yadira Montoya. Entonces, pues adelante esta tercera mesa. Hola, buenas tardes a todos. Pues me presento, soy la licenciada Yadira Marian Montoya. Mis compañeros, mis colegas, el maestro Bardo y el maestro Gerardo, pues se encuentran en actividades académicas, pero estoy yo presente. Me presento primeramente, soy licenciada también en sociología por la unidad, por la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estoy defender mi título de maestría también en sociología por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y actualmente soy docente del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Y pues ahí, dentro de algunas otras actividades que hago, pues también hago un poco de investigación. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Bueno, la investigación que hoy pues presento a nombre de mis compañeros, colegas, bueno, es precisamente la modalidad y las modalidades y modelos educativos, el impacto y transformación post pandemia, el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana de Unidad Azcapotzalco. Bien, pues
nos gustaría comenzar diciendo que pues se analiza, ¿no?, en esta investigación la transformación de nuestro modelo educativo universitario en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, ya que tenemos varios campus, pero específicamente esto es en la unidad Azcapotzalco, así como las nuevas modalidades educativas que se desarrollaron a partir de la pandemia y post-pandemia, ¿no? Porque pues ya podemos hablar ahora sí con rigor de una post-pandemia. Derivado del hecho de que se integraron las experiencias y aprendizajes tecnológicos que implicaron la abrupta transición a la virtualidad, transitando así de un modelo presencial a un modelo híbrido con nuevos programas educativos semipresenciales. Pues nosotros primero quisimos abordar entender lo que son los modelos educativos, ¿no? En el tenor de que muchas veces confundimos lo que es un modelo con una modalidad. Y bueno, basados en Moncada, pues tenemos que los modelos educativos son precisamente las visiones o los enfoques pedagógicos que orientan nuestras prácticas, ¿no? A los profesores en la elaboración de análisis y de programas de estudio, en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje o bien en la comprensión de alguna parte del programa de estudio, ¿no? Es decir, utilizamos patrones conceptuales que nos permiten exponer y esquematizar de forma clara y sintética las partes y los elementos de un programa de estudio, ¿no? Cualquiera que sea en la institución que nosotros estemos. A partir de ello, nosotros pues presentamos las diferentes modalidades, ¿no? Ahora sí, las modalidades educativas, atendiendo a 3 dimensiones, ¿no? La modalidad escolarizada, la modalidad no escolarizada y la modalidad mixta, ¿no? En este tenor, pues la modalidad escolarizada es la que tradicionalmente hemos ocupado, no solo digo en educación a nivel nacional, sino mundial, la modalidad escolarizada atendiendo a lo presencial, ¿no? Lo que siempre conocíamos, lo que siempre retomábamos como venir, utilizar instalaciones, aprovechar, ¿no?, ese espacio que tenemos tanto profesores como docentes en el aula y que visto también desde un análisis más sociológico, podría yo decirlo, ¿no? Esa parte de convivencia y socialización, de prácticas que tenemos todos los días entre docentes, profesores, entre colegas, entre estudiantes, ¿no? Y que esa parte precisamente pues más social, ¿no? Más personal, más individual y en colectivo, ¿no? También, que pudimos ver que con la pandemia decíamos, pues nos hace falta, ¿no? Nos hace falta, es importante y ahí creo que se evidenció o creemos que se evidenció esta parte de que lo presencial, a veces decíamos, ay, ojalá pues hiciéramos todo desde casa, ¿no? Y cuando ya lo hacíamos desde casa, decíamos, no, pues ahora queremos presencial, ¿no? Entonces, la modalidad escolarizada lo presentamos como lo presencial. En la modalidad no escolarizada, perdón, atendemos a lo que es la semipresencialidad y lo que es la educación a distancia, ¿no? Y aquí a partir de estas modalidad no escolarizada y la modalidad mixta, atendemos a la introducción de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Y en esa línea, pues, aprender el uso, ¿no? A partir de la pandemia, el uso de las TICs, ¿no? De la tecnología de información y comunicación, pero de una manera abrupta, ¿no? Atendiendo a lo que, pues, algo que se denomina cultura digital, ¿no? Y la cultura digital, pues, la tenemos todos, ¿no? Desde que tenemos acceso al uso de un dispositivo electrónico, cualquiera que este sea, pues tenemos cultura digital. Y atendiendo a ello vimos que pues no era lo mismo tener cultura digital, ¿no? A saber utilizar realmente un aparato electrónico para las actividades que en ese momento de pandemia, pues realmente requeríamos, ¿no? En el caso de la educación, pues tanto profesores o docentes como estudiantes, pues tuvimos que aprender, diría yo que a la brava, ¿no? Aprender a utilizar un aula, una videoconferencia, un Meet, lo que estuviera a nuestro alcance, ¿no? Y además, pues atender también a quienes no podían, ¿no? Hay algo que alguien por ahí llama, ¿no? Los desconectados, que pues no podían, no, o no pudieron, ¿no? En seguir con sus estudios. Y bueno, entra en esto de las modalidades no escolarizadas, ¿no? Íbamos, veníamos,
entre que sí regresábamos y no, bueno, surgen estas dos modalidades como lo semipresencial y lo totalmente a distancia, ¿no? Hubo quienes no regresamos, en el caso de la UAM Azcapotzalco fue así, no regresamos y todas las clases fueron a partir de lo que podríamos decir a distancia, ¿no? Y para la modalidad mixta atendimos a lo que es educación abierta, ¿no? Educación continua y esta nueva modalidad que a todos nos está llegando, que es la modalidad híbrida. Y bueno, en la modalidad híbrida quisiera denotar que pues existe esta parte, ¿no? De poder utilizar las tecnologías de información y comunicación a nuestro favor, tanto docentes como estudiantes, ¿no? Y porque con el contexto pandémico y ahora ya pospandémico, parece ser que llegaron para quedarse, ¿no? Y nos dimos cuenta que sí podemos, ¿no? Que en la educación se puede, que sí podemos llevar, salvo todos los tropiezos que tuvimos en la pandemia, pues que podemos llevar a cabo unas modalidades como estas, ¿no? Si bien antes ya existían o se estaban implementando, pues parece ser que el boom llegó para quedarse, ¿no? Entonces, aprovechar todas esas tecnologías que pues existen ahora. Como evidencia empírica para nuestro trabajo, pues encontramos bastante información al respecto, ¿no? Que tiene que ver con investigaciones precisamente a partir de la pandemia. Aquí pues solamente estoy poniendo unas de las muchas que citamos en nuestra investigación, ¿no? Y desde que se argumenta, ¿no? Que la educación pues sí, ¿no? Tuvo una transformación a partir de, para nosotros, de marzo de 2020, ¿no? Más o menos en cuanto a métodos, modalidades, modelos, ¿no? Y nos dice aquí Sánchez, ¿no? Pues hizo debutar esta educación remota de emergencia. Pero pues bueno, ¿no? Los modelos pedagógicos, Pérez, Martínez y Mena nos dicen, pues esto ofrece un análisis teórico, crítico, descriptivo, que se desarrolló en nuestras prácticas educativas a partir de la pandemia, ¿no? Y precisamente, pues, sin dejar de lado las TICs, ¿no? Bien, y para el modelo de la UAM, pues la UAM desde el inicio de sus operaciones, ¿no? Desde que se formó la UAM, pues basó sus procesos de enseñanza-aprendizaje en un modelo educativo y modalidad tradicional, ¿no? En el cual pues el docente tiene un papel importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje hacia su comunidad estudiantil. Sin embargo, este modelo que la UAM ha traído desde su formación, desde su creación, pues se transformó debido a la gestión de los saberes, ¿no? Y de la gestión educativa, y que la ha distinguido siempre, pues hasta estos días, ¿no? Como les digo, pues esta pandemia en la UAM Azcapotzalco, nos tocó en lo que es el trimestre 19O, ¿no? 19 otoño, que fue a principios del año 2020. Y pues nuestras actividades se pasaron a lo que se denominó como un programa PIR, ¿no? Que era un proyecto de enseñanza de emergencia remota, donde la comunidad universitaria pues presentaba soluciones creativas e innovadoras frente al complejo contexto de esta pandemia, ¿no? Tomar lo mejor que teníamos de las actividades presenciales, ¿no? Que daban sustento al prestigio que tiene esta universidad y que lo enriquecía con la introducción de las TICs, ¿no? Y con todo lo que ello conlleva, ¿no? Como ya había mencionado, tener que aprender pues a utilizar todo lo que estuviera disponible y quienes en ese momento pudieron, ¿no? La UAM también en ese momento apoyó, ¿no? La crisis de poder tener acceso a Internet, poder tener acceso también a lo que fue algún aparato electrónico. De hecho, hubo algunas, pues se dispuso de donar, ¿no? De alguna manera decirlo, de donar equipos de tablets a ciertas cantidades de estudiantes que cumplían bueno, que tenían más que nada características de no tener acceso a algún dispositivo electrónico para seguir tomando sus clases. Entonces ahí la UAM Azcapotzalco intentó, ¿no? Que la deserción estudiantil pues fuera el impacto menor, ¿no? En ese momento. A partir de ello, pues ahora en la UAM desde hace ya casi un año ha estado tratando de retomar, ¿no? El modelo educativo tradicional
de enseñanza-aprendizaje, desarrollando lo que llamamos PROTEM, ¿no? Que es un programa de transición precisamente, ¿no? de enseñanza a modalidad mixta. Bueno, ¿con qué? Con el objetivo de intensificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, claro, tomando en cuenta las medidas sanitarias. Como les digo, hoy ya podemos hablar de una pospandemia. Sin embargo, pues estas medidas sanitarias de alguna manera se siguen retomando en mayor o menor medida. En esta transición, ¿no? Pues de pasar de este modelo tradicional que siempre ha traído la Huamanca Azcapotzalco, bueno, hemos notado, ¿no? A partir de las experiencias docentes, de la experiencia administrativa, de la experiencia académica, que pues muchos de nuestros estudiantes, muchos de nuestros docentes, no han podido o no ha estado en sus manos regresar totalmente, ¿no? A clases presenciales, ya sea por las medidas sanitarias o por otros temas ajenos a nosotros. Y bueno, se ha implementado en este programa de PROTEM que las clases presenciales, intentando retomar la totalidad de ellas, de lunes a jueves, que sean las clases presenciales, y por decreto pues se ha instaurado que los días viernes las clases sean en línea, independientemente de que las instalaciones funcionen o no, las clases son en línea, ¿no? Esto para pues aminorar un poco la carga en las instalaciones por las medidas sanitarias. Ahorita ya podemos hablar de otra visión, ¿no? A partir de esta pandemia ya pues declarada como terminada la emergencia sanitaria. Entonces, se ha hecho evidente para nosotros que la modalidad híbrida puede ser de gran ayuda en nuestro modelo educativo y en nuestras modalidades, porque cuando nosotros como siempre habíamos trabajado en el modelo educativo tradicional, no podíamos aceptar a más jóvenes, ¿no? Que ingresen más jóvenes a estudiar. ¿Por qué? Porque la capacidad de las instalaciones, aunque son bastante grandes, pues no permite, ¿no? O sea, habría un sobrecupo, de por sí hay bastante sobrecupo. Entonces, pues con esta pandemia nos dimos cuenta que el poder instaurar o implementar ya como tal una modalidad híbrida en todas las licenciaturas e ingenierías sería una buena opción para ampliar nuestra oferta educativa. Se ha hecho ya el intento, ¿no? Desde un poco antes de la pandemia, o bueno, ya está implementada lo que es totalmente la carrera en línea de la licenciatura en administración. Sin embargo, como les digo, esto nos dio la oportunidad de ver que podríamos expandirlo hacia las demás carreras, por lo menos hablando de ciencias sociales y humanidades, que es sociología, administración y derecho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues son carreras que tienen bastante demanda. Entonces, estamos por proponer que se haga una modalidad híbrida al menos en esta sede, ¿no? Que es Azcapotzalco. Y pues sí, ¿no? Esto permitiría bastante aumentar nuestra matrícula y atender a nuestra mayor población estudiantil. Pues destacar que pues la UAM, ¿no? Va ahí aprendiendo, como creo que nos está sucediendo en bastantes universidades, en bastantes instituciones. Como ejemplo de ello, precisamente en lo que fue exactamente la pandemia, surgió un modelo híbrido que atiende a la institución de estudios superiores Rosario Castellanos, que es en donde actualmente, como les comenté al inicio, soy docente, y que trabaja bajo esta modalidad híbrida y funciona de manera eficaz, ¿no? Con éxito. Los estudiantes tienen tiempo de atender además cuestiones como trabajo, pues actividades de recreación y demás, pero que también vienen a la escuela, ¿no? Y que eso va de la mano con la calidad de estudios que se oferta en este instituto, ¿no? Y que creo que es un buen ejemplo para que pues más instituciones nos sumemos a nuestros modelos que ya tenemos y a nuestras modalidades tradicionales, pues sumar una modalidad híbrida
para atender a mayor matrícula estudiantil, ¿no? Pues eso sería todo. Pues esperamos los comentarios al final. Les doy muchas gracias a todos por estar aquí, por su tiempo y por su atención. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Yadira, porque vamos ajustándonos cada quien a nuestros tiempos, como que ya los sabemos, ¿verdad? Entonces pasamos a la cuarta ponencia, denominada el modelo educativo y académico de la Universidad Autónoma de, perdón, ahí se me pasó, de Chiapas, ¿no? Factores de presión y caducidad del paradigma educativo en tiempos de pospandemia COVID. Nuestra ponente es Lilia González Velázquez de la Universidad Autónoma de Chiapas. Adelante, Lilia. Creo que leí un poco mal el título, pero bueno, esperamos tu presentación. Y recordando que la presentación es que cada quien nos vamos presentando. Adelante. El micrófono está apagado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mi nombre, soy Lilia González Velázquez, soy docente de tiempo completo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas. Pues tengo muchos años de experiencia, 40 años llevo ahí trabajando. Y a mí me tocó coordinar todos los trabajos de la primera versión del modelo educativo de la UNACH, así le decimos, UNACH. Entonces, pues, lo conozco a fondo y hay otra versión, ¿verdad? Ya de más reciente. Entonces voy a poner la presentación que como yo pensé que era presencial, yo estoy aquí en la UNICACH. Entonces, ¿cómo encuentro el USB? ¿Dónde está abajo? Esa fue la ventaja, estar ahí. Pues creo que ayer yo me di cuenta que había algunas problemáticas en torno a algunos docentes que iban a participar. Al final no sé si participaron o no, o estarán en otras mesas porque estaban pidiendo que se aceptaran en otras mesas, pero en realidad dijeron que nos iban a comunicar y en esta mesa no nos comunicaron nada. Entonces, tal vez sea eso. Estamos poniéndolo, ¿eh? ¿Por qué se desconectó? Y luego lo comparto, ¿eh? Sí. Voy a compartir. Ajá. Compartir. ¿Sí? Y luego... en pantalla completa. Paciencia. ¿Sí? Sí. Pantalla completa. Presentación, pantalla completa. ¿Cuánto tiempo es? 15 minutos. Bueno, gracias. Sí, ¿me escuchan?
Sí, adelante. Bueno, ya me ayudaron aquí, porque no estoy en mi oficina ni en mi casa. Bueno, la presentación que yo hago tiene una preocupación más sobre la situación en general de los modelos educativos en los contextos actuales, en general, de manera global y en particular en mi universidad, desde varias perspectivas, tanto la situación de pospandemia, lo que nos dejó, pero también respecto a las políticas, la política educativa del gobierno actual en el marco de la 4T, ¿verdad? Las políticas del gobierno federal en general sobre la educación y en particular en la educación superior. Y por último, recuperar los planteamientos que está haciendo la UNESCO recientemente, o que ha hecho la UNESCO recientemente en el informe que se ha publicado el año pasado y que verdaderamente pues marca un rumbo sobre las preocupaciones globales que se fueron consensadas por muchas personas. Se dice ahí en el informe que más de 1 millón de personas, de profesores, de expertos, de autoridades educativas, etcétera, participaron en trazar la problemática y el rumbo que se sugiere para la educación en general en el mundo y pues en una parte lo que es educación superior. Entonces voy a avanzar. ¿Es en este? Sí. Bueno, una de los planteamientos que se hacen en este documento que se llama Reimaginar Juntos Nuestro Futuro, es el informe de la Comisión sobre el futuro de la educación, o los futuros más bien de la educación. No puedo ver como más, me tapa la pantalla. A ver. Un momento, es que me tapa un poco el texto. Muchas gracias. Y yo creo que es pues crucial, ¿no? Y inicia este documento, que supongo que ya es muy conocido en estas fechas. Dice que nos enfrentamos a un doble reto: cumplir la promesa de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los niños, jóvenes y adultos, y aprovechar plenamente el potencial transformador de la educación como vía para un futuro colectivo y sostenible. Para ello necesitamos un nuevo contrato social para la educación que pueda reparar las injusticias al tiempo que transforma el futuro. Con esta idea de plantear, como lo hizo hace ya mucho tiempo Rousseau, ¿verdad?, cuando estableció un contrato social para la educación, pues esta idea de contrato social que queda muy bien para lo que les quiero compartir, ¿verdad? Entonces, el propósito de este es un ensayo realmente, no es una investigación, es una reflexión para compartir. Es hacer un análisis crítico de la vigencia de los planteamientos centrales del modelo educativo y académico de la universidad. Primero yo había planteado 2 escenarios, incluí 3 de la UNESCO. Lo primero, pues, son los cuestionamientos mundiales sobre la pertinencia de los actuales modelos de formación que surgen a raíz del cierre mundial de las escuelas por la interrupción de la pandemia por COVID-19. El otro aspecto, pues, son estas políticas educativas, como mencionaba, que están planteando una reorientación ideológica y pedagógica de los fines de la educación en todos los niveles educativos. Y tercero, el agregado, que es ir hacia un cambio global de la educación con este informe UNESCO 2022. Bueno, el modelo educativo de la Universidad Autónoma de Chiapas es relativamente reciente. La primera edición fue en 2010 y era solamente modelo educativo.
A mí me tocó coordinar todos estos trabajos, que se hicieron muchos foros, fue muy participativo. También invitamos a diferentes universidades a que compartieran su modelo. Y la universidad tuvo su primera edición. Antes no teníamos un modelo educativo, no era como relevante, ¿verdad? Pero a partir, sobre todo de las evaluaciones institucionales a la universidad, pues fue una de las recomendaciones que se hicieron, el elaborar este documento. Y una segunda edición fue 10 años después, donde se le incluyó la parte de académico. Básicamente estas dos ediciones plantean en el centro la formación integral del estudiante, articulado con las funciones sustantivas de la universidad, como son docencia, extensión e investigación. El modelo de la UNACH, pues, según se expresa en su documento, se caracteriza por adoptar un paradigma educativo centrado en el aprendizaje y en el desarrollo integral del estudiante, como la gran mayoría de los modelos educativos de la educación superior hasta la fecha. Y bueno, estos modelos y el de la universidad, pues tratan de promover en el estudiante una serie de competencias, entre ellas la central podría ser aprender a aprender. Se fundamenta en concepciones constructivistas del aprendizaje experiencial y situado desde el enfoque de, en nuestro caso, la educación basada en competencias integrales profesionales de Javier Rogers. Sus características, tanto en la primera edición y algunas que se pues agregaron en la segunda, son fundamentalmente, digamos, la clave o la columna es la formación integral del estudiante. Un modelo centrado en el aprendizaje, como hemos dicho, formación por competencias, que sea flexible, innovador. En la segunda versión se agregó la responsabilidad social universitaria, se agregó la internacionalización, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Digamos que fueron básicamente esos los cambios, o agregados más bien. En cuanto al profesor, pues se le consideró, y antes y ahora no ha habido variaciones, pues como un mediador, como asesor, como tutor, como un divulgador científico, un promotor, como un extensionista de la universidad, un promotor de la identidad cultural y más, ¿no? Igual como la gran mayoría de los modelos educativos, pues son muy parecidos, ¿verdad? En este rol del docente. Pero bueno, tenemos después ya un cambio de gobierno importante, digamos, en muchos sentidos, y que pues está ya impactando a toda la educación en nuestro país y a la educación superior. El planteamiento que se hace es crear una nueva escuela mexicana. Una escuela que eduque para una ciudadanía democrática. Aquí hay un cambio de discurso, ¿verdad? Que pues, ha llevado muchas interpretaciones a favor y en contra sobre, primeramente, la educación básica, que es la que se está modificando, pero ya en la educación media superior vamos a ver que se están introduciendo cambios a sus planteamientos, a su modo educativo, y no tardamos, pero nada, en la educación superior. ¿Y en qué se basa entre otras cosas, esta propuesta de una nueva escuela mexicana? Bueno, todos sabemos que se habló de la mal llamada reforma educativa, así se decía, ¿verdad? Ya está como una etiqueta que había que quitarla, ¿verdad? Ese es el discurso oficial, que todos lo oímos. De ahí pues la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Okay.
Pero entre las críticas que se decían, bueno, que el modelo educativo, estaba ahorita hablando en general de educación básica, pero pues un modelo neoliberal, un modelo competitivo, individualista, discriminatorio, sin calidad, descontextualizado, elitista, entre otras más. Y pues eso es lo que había que quitar, ¿verdad? Y suplir con una nueva escuela mexicana. Y se ha avanzado en el nuevo marco común curricular de la educación básica, que tenemos ahí pues preescolar, primaria y secundaria. Es interesante ver su esquema curricular, donde llama la atención cómo en el centro, ¿verdad? Se desplaza realmente, bueno, lo han ido cambiando, este diagrama se ha ido cambiando. En el primer dibujo o la figura que se hizo, en el centro estaba la comunidad como el eje central que desplazó al niño o al desarrollo integral del estudiante. Se desplaza y entonces ahora pues se agrega la comunidad educativa. Hay que señalar que se han ido ajustando, adaptando a algunos de estos conceptos. Pero bueno, los modelos educativos anteriores, si los vemos, pues están en su enorme mayoría centrados en el aprendizaje, centrados en el desarrollo integral del estudiante. Esas son las cosas que se criticaron porque decían que era un enfoque individualista, cognitivista, que no vinculaba al sujeto, al estudiante con su entorno y con, digamos, otras fuentes educadoras. Este tema, yo soy pedagoga, me recuerda mucho la escuela rural mexicana, en ese México de posrevolucionario, ¿verdad? Donde, pues sí, la escuela y la comunidad pues tenían que trabajar muy de la mano, porque pues los maestros vivían en la comunidad, los maestros eran un centro, la escuela, un centro muy importante donde las familias, el entorno inmediato, pues acudía a la escuela a problemas no solamente educativos, sino también para revisar sus parcelas, para hacer trámites para fertilizantes, para muchas necesidades que se daban en esos lugares pequeños, locales. Y el maestro, pues su rol básicamente era un gestor social. Este concepto del docente también, si revisamos en la educación básica, es muy parecido, ¿verdad? Y el profesor, además de lo que se menciona de facilitador del aprendizaje, mediador, etcétera, ahora pues es de nuevo, ¿no? Un promotor social, un gestor social. Y en esta estructura curricular, pues hay cambios importantes. Si vemos los pétalos pequeños, son los campos formativos, donde se incluyen o se cambian, y hay un debate ahí sobre si es lo mismo o no, y cómo se va a llevar a cabo todo esto. Planteamientos de problema del humano y lo comunitario, ética, naturales y sociedades, saberes y pensamiento científico y lenguajes. Lo interesante está en los pétalos grandes, son los ejes transversales. Y vemos ahí interculturalidad crítica, vida saludable, artes y experiencias estéticas, pensamiento crítico, inclusión, apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura y igualdad de género. Esos son los ejes transversales que vemos que también en media superior ya se están previendo para el nuevo planteamiento curricular. Bueno, ¿qué más ha habido aquí en México y que está igual, ¿no? Todos estos temas están siendo todavía muy nuevos, hay mucha incertidumbre, posturas, pues incluso, ¿no? Radicalizadas. Pero la ley de educación, y pasándonos ya a educación superior, y un poquito tratando de ver qué continuidades se pueden identificar de la educación básica a la media superior y superior,
pues en esta ley vemos, bueno, la educación ya es superior como un derecho humano y un bien público social garantizado por el Estado. Una educación universal de excelencia, inclusiva, pública, gratuita y laica. La obligatoriedad de la educación superior que corresponde al Estado y los 3 órdenes de gobierno que son los encargados de garantizar la gratuidad. Aquí pone entre paréntesis gradual de la educación superior. Esta pues ley está ya aprobada y la vemos también en el Plan Sectorial de Educación, ¿verdad? Donde se plantea que hay que crear universidades públicas de vocación comunitaria. Aquí encontramos, ¿verdad? Esta palabra comunitaria que se da también en educación básica y sostenibles, con modelos educativos innovadores, inclusivos, accesibles y pertinentes que respondan a las necesidades productivas locales, ¿verdad? De nuevo, esta dimensión local también planteada en educación básica. Con 2 objetivos, ¿verdad? Este propósito tiene 2 objetivos: brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas de las desigualdades sociales y territoriales. Y el otro, garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema educativo nacional y para todas las personas. La siguiente. Y bueno, en cuanto a los planes de estudio, pues en la misma línea, ¿verdad? Se plantea hacer las adecuaciones de planes y programas de estudio para garantizar su pertinencia y relevancia. En estos 2 conceptos, pues igual hay muchas connotaciones, ¿verdad? De quién está determinando la pertinencia y relevancia. También pues se continúa algo que ya se venía planteando en los modelos educativos anteriores, por la atención a la diversidad étnica, cultural y lingüística del país, así como la perspectiva de género y las necesidades de las personas con discapacidad. También se pretende que, bueno, los planes de desarrollo de las instituciones de educación superior de todos sus sistemas refuercen el compromiso social con sus comunidades, ¿verdad? Vemos aquí un claro hilo conductor de la política educativa nacional. ¿Cómo se piensa, digamos, se planteó el asumir estos retos? Pues con 2 programas estratégicos, que son Jóvenes Escribiendo el Futuro y Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Este sistema de universidades que se planteó hacer 100 universidades, ¿verdad? Aquí pues no sé cuántas llevan, pero creo que no van en las 100. Bueno, dentro de las posturas de las voces que se han pronunciado, ¿verdad? Frente a estos planteamientos, podemos ver, ¿no? Que se critica el que se considere a las universidades públicas autónomas, que esto se ha dicho, como instituciones elitistas y mesocráticas, como espacios de privilegio solo accesibles a los estratos altos y medios de la población. También el hecho de que se ha mencionado reiteradamente, la educación es una maquinaria institucional que reproduce la desigualdad social, ¿verdad? Por lo tanto, pues claro, es elitista. Las clases populares, o sea, el pueblo, que no tiene acceso a las instituciones de educación superior por 2 razones, que se dice, falta de oportunidades y pocos apoyos económicos. Y bueno, también que el Estado debe garantizar el derecho a la educación superior. Nos referimos a la obligatoriedad, la gratuidad y el acceso de todos los jóvenes en ese nivel educativo. Sí, siguiente. Bueno, antes de pasar a la cuestión de la pandemia, ahí está siendo una gran preocupación algunas de estas que ya se pusieron en marcha, por ejemplo, en mi universidad. Doctora Lilia, ¿Sí? Lilia, un momentito, perdón, y
por interrumpirnos. Dimos 15 minutos para cada ponente. Ya se rebasó el tiempo, Ah, no me entonces diga, no quisiera me que dijo. fuera un poco más rápido. Ok, bueno, algunas de las consecuencias de esto estamos teniendo ya en mi universidad, la cero rechazo en todos los estudiantes. Hay carreras que se han duplicado de 4 grupos que tenían, ahora son 8 grupos o 10 grupos en un semestre, ¿verdad? Con pues altas problemáticas para atenderlos sin aumento de infraestructura, ni presupuesto, ni ningún otro tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, que si bien son deseables que todo joven que quiera estudiar lo pueda hacer, pues indudablemente eso requiere una planeación, requiere unos recursos, requieren una serie de circunstancias que por lo menos hasta la fecha no se han contemplado más que el atender a estos jóvenes. Durante la pandemia, que es otro de los puntos que hemos aprendido y que no lo voy a repetir porque veo que las otras ponencias lo han dicho, pues sí, sabemos y vimos crudamente, ¿verdad?, que nuestro trabajo pedagógico es muy tradicionalista, los currículums son sumamente enciclopedistas, rígidos, nuestros estudiantes tienen pocas habilidades de autorregulación, porque precisamente pues han sido un rol de más de dependencia. La brecha digital pues ha sido enorme, se ha evidenciado. Los maestros pues tuvimos muchos problemas fuertes para manejarnos en las plataformas en tiempos sumamente breves. Se evidencia, por supuesto, la desvinculación del entorno, de la institución con el entorno. Y bueno, una serie de problemas, sobre todo para enfrentar estas situaciones ya de ahora, siglo XXI, de complejidad, la incertidumbre y la innovación frente a lo que pues va a ser ya materia común. Siguiente, bueno, pues en este informe de la UNESCO, que yo recomiendo ampliamente, nos dice, yéndonos ya al panorama más global de hacia dónde se debe dirigir los nuevos modelos educativos, universitarios y en general, pues ahí dice que hay que reconocer uno, que estamos en un planeta en peligro, con calentamiento global, extinción de especies, etcétera. La urgencia del conocimiento digital y las exclusiones que se dan, las brechas han profundizado. La situación en algunos países, este informe mundial sobre los retrocesos democráticos y las crecientes polarizaciones, y pues un futuro incierto que hay incluso para los que han estudiado. ¿Cuáles son estas prioridades en cuanto a las cuestiones curriculares? Pues bueno, es muy interesante ver estas propuestas de que los planes de estudio tienen que partir de reconocer y atender un planeta dañado. También el siguiente, podemos verlo claramente en la pandemia, integra el conocimiento con el sentimiento, la parte emocional, que sin duda está presente cuando se aprende. Ampliar la alfabetización y crear los futuros plurilingües, el reforzamiento de las humanidades, a tener una comprensión de la investigación y bueno, todos estos temas que yo no los voy a leer por el tiempo, ¿verdad?, que hacen replantear los modelos educativos vigentes todavía. Por un lado, cómo compatibilizar el que el alumno siga siendo, y yo estaría de eso, ¿verdad? Nos debemos mucho a los estudiantes que sean el centro, su formación, su desarrollo integral, pero también sí es cierto todo lo otro que la mayoría de los modelos han dejado tangencialmente y son la visión planetaria de la educación, sobre todo en la educación superior. Pues el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Y realmente que los modelos, cómo considerar, cómo articular, cómo evaluar, cómo impulsar, instrumentar la educación entendida como un bien común. Y pues en un mundo interconectado y de alta colaboración. Todavía las universidades, incluso entre facultades, colaboramos muy, muy poco. Pues en la cuestión curricular me parece sumamente interesante que desde este nuevo contrato social, los modelos, ¿verdad?, vean todas las modalidades curriculares ya como aprendizajes ecológicos, interculturales e interdisciplinarios. Bueno, Morín ya habló mucho tiempo sobre la complejidad, ¿verdad?,
es un autor central ahora en estos nuevos modelos que definitivamente, pues sí, hay que revisarlos, hay que contextualizarlos para lo que ya tenemos encima. Las pedagogías colaborativas y solidarias es otra parte que se ha señalado en la educación superior, y oí varias conferencias, ¿verdad?, de que pues se sigue todavía como una formación muy técnica, muy centrada en lo disciplinario, y poco se trabaja como pedagogías colaborativas y solidarias. Ese es otro reto de construir modelos desde ese enfoque. La siguiente. Y bueno, es necesario replantear el modelo educativo de la Universidad Autónoma de Chiapas, por supuesto, de tal manera que pueda retomar lo mejor de los nuevos planteamientos de estas políticas educativas del sexenio, pero también, ¿verdad?, no perder su libertad, su autonomía, su capacidad de ser un referente crítico para la sociedad y así asegurar una sociedad verdaderamente democrática y responsable de la educación que ofrece como un bien común. Pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lilia González. Tenemos 2 preguntas para Yadira Montoya de la UAM Azcapotzalco, pero el acuerdo es que las preguntas van hasta el final. Entonces, continuamos con nuestra siguiente ponente de la tarde y ya para terminar la mesa, que es Karina Daniela Palacios, con la ponencia La importancia de la región en el modelo de educación universitaria como estrategia de fortalecimiento del tejido social. Entonces, pues adelante, Karina Daniela Palacios. Doctora Lilia, las preguntas para todos son hasta el final. Entonces, en este momento, y también para Yadira, las dejamos al final. Adelante, Karina. El micrófono está apagado. Listo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, desde la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Karina Daniela Palacios Ramírez. Soy licenciada en Contaduría Pública, maestra en Defensa de los Derechos Humanos y actualmente doctorante en Estudios Regionales en la Universidad Autónoma de Chiapas. Me desempeño como docente y también como directora de proyectos y desarrollo en Recoesa AC, y actualmente tengo un cargo honorífico en el comité de selección del Sistema Anticorrupción del Gobierno del Estado. Y bueno, mi ponencia a continuación es acerca de un trabajo, un ensayo reflexivo acerca de la importancia de la región en el modelo de educación universitario como una estrategia de fortalecimiento. En este momento voy a compartir mi presentación. ¿Serían tan amables de indicarme si ya se puede observar? Sí, adelante. Ok, muchas gracias. A ver, permítanme. Bien, déjenme presentar. Bueno. Ok, bueno, la noción de región se ha incorporado en el estudio de las ciencias sociales a través de programas educativos de posgrado en la Universidad Autónoma de Chiapas, lo cual ha sido relevante debido a que es un modelo que se orienta en el análisis de los problemas regionales y que vincula a la universidad en la investigación de condiciones y problemas de la sociedad desde la perspectiva regional. Por lo anterior, la formación de los estudiantes de posgrado se ha centrado en una formación ciudadana a través del estudio de los problemas de la sociedad y a partir, desde luego, desde el enfoque de región. La perspectiva de región en la investigación es fundamental como parte de la reconstrucción del tejido social en el país, máxime en el nivel educativo de posgrado, ya que a través de ello se permite obtener investigaciones en una región específica y de esta forma poder identificar un problema social a través de metodologías cuantitativas
cuantitativas y cualitativas, pues para profundizar el estudio político, social y cultural. Cabe señalar que ya pues diferentes autores han mencionado, ¿verdad?, cuáles son estos distintos conceptos de región, desde aquellos que inspiran, que más bien han dicho, como Ortega, que desde la visión arqueológica la región pues es una herramienta metodológica que incluso se identifica como una unidad de análisis, o bien para otros como Hernández, que la identifica como una disciplina de estudio, ¿verdad?, que en razón pues a estas áreas le anteceden adjetivos como regiones económicas, regiones políticas, regiones naturales y regiones históricas. Creo que esto es bien importante aclarar, puesto que también nuestra audiencia pues está integrada por estudiantes, ¿verdad?, no nada más por docentes de las diferentes universidades del país. Entonces considero que es muy importante aclarar estos puntos, ¿verdad? En este sentido, cabe destacar pues que la universidad en la actualidad tiene una gran responsabilidad en la inserción del tejido social. Como ya lo han dicho algunos autores, esto debe de iniciar pues a través de una planificación de acuerdo a las necesidades de la comunidad, tomando en consideración pues los factores como cultura, como tradiciones y como valores. Si bien las universidades o la universidad pues tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo de la comunidad, y esto se va a lograr a través de esta vinculación con la sociedad para complementar la formación académica, y de esta manera pues todos los ya sean estudiantes o investigadores, pues podamos insertarnos coherentemente en este tejido social, ¿verdad? Es decir, la universidad, como lo ha establecido Malagón, favorece la vinculación con los sectores sociales vulnerables, porque también impulsa esta extensión solidaria, ¿verdad?, para elevar el nivel de vida de la población. Pero por ello, como lo estaba mencionando, realicé un pequeño estudio sobre las políticas públicas, ¿verdad?, iniciando desde el ámbito nacional, sobre cómo esta noción de región se va integrando en los diferentes planes nacionales de desarrollo y a su vez en los programas, ¿verdad?, del sector educativo, ¿no? Como para saber si simplemente es un concepto que es ambiguo o que simplemente se ha manejado en algunos planes de desarrollo y en otros no, como sucede con algunos programas. Sin embargo, desde el periodo al menos del periodo de Vicente Fox, de 2001 al 2006, parte de la política que se desarrollaba era la importancia de reforzar la relación de estos sectores productivos con la región, pero siempre y cuando en el marco de las competencias y conocimientos de la educación superior. Por otro lado, en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, también se retomaba este concepto de región. En el caso de estas políticas, se manejó el concepto de una ampliación de posgrados, por ejemplo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero que esta ampliación fuera a través de una visión regional, ¿verdad? Y que de esta manera se pudiese contribuir a través pues, de investigaciones, ¿verdad? Más resultados con respecto a tal vez a la incorporación en agendas políticas, ¿verdad?, con nuevas reestructuraciones de política pública, pero en el contexto de una realidad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el periodo de Enrique Peña Nieto, él trata en su programa sectorial de educación, pondera la educación también en el marco de las necesidades de la región, en donde el crecimiento de la matrícula docente estuviera de acuerdo a la región y a su nivel educativo, ¿verdad? La atención es que
los modelos educativos se dirijan a las carencias de cada región en razón de sus evaluaciones y que finalmente también hablaban de instituciones de educación superior. Actualmente, en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos que él habla de modelos, ¿no? Él habla de modelos para atender estas necesidades por región. También se habla de matrículas, también él establece en sus políticas públicas estas mejoras de programas de posgrado, ¿verdad? Sobre todo en los que tienen menor desarrollo, y se han enfocado en estos sectores que se han regionalizado a nivel nacional y en especial énfasis al centro y sur-sureste. Ahora bien, en esta regionalización tenemos que lo integran los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, y últimamente en el 2015 pues lo integró Guerrero y el estado de Oaxaca, ¿no? Esto con la finalidad pues que se pudieran establecer pues mayores impactos con respecto a estas políticas que son tan necesarias en una región que como hemos escuchado anteriormente, pues tiene pues factores de vulnerabilidad pues muy marcados, ¿no? Sobre todo en la educación de pues niñas, niños, jóvenes en educación superior, ¿no? Aún falta mucho por hacer, pero sin embargo, son cosas que considero que se han venido trabajando poco a poco, y les voy a decir por qué. Porque al menos en Chiapas, esta región sur-sureste está integrada por las universidades, la Universidad Autónoma de Chiapas, el Instituto Tecnológico Regional, la Universidad de Ciencias y Artes la Universidad Politécnica de Chiapas. Ellas componen las universidades de la región sur-sureste. Ahora, con respecto a la Universidad Autónoma de Chiapas, actualmente, a través del análisis de los estudios, pues de sus anuarios estadísticos, me pude dar cuenta de la evolución que ha tenido la universidad con respecto a los impactos en las diferentes sedes. Chiapas, como en otros estados, está dividida por regiones. Y en esas regiones pues se encuentran localizadas estas sedes o facultades o instituciones o coordinaciones en el estado, con sedes presenciales, sedes a distancia y sedes presenciales y a distancia que de alguna forma se han acentuado más derivado de la pandemia de COVID-19. ¿No? Anteriormente, al menos antes del 2008, por ejemplo, no habían facultades en la región sierra, ¿no? Y sin embargo, hoy ya hay nuevas sedes de tal forma pues que se pueda garantizar el acceso, ¿verdad?, a la educación pues a los jóvenes de esa región. Por otra parte, es muy interesante ver que como al menos desde 1998 surgió la primera propuesta de creación de carreras con esta visión de productividad regional, ¿no? Ya posteriormente, en razón a un análisis documental, pude observar, perdón, que en el 2002 se crea la maestría en estudios regionales, para después, en el 2011, crearse el doctorado en estudios regionales. Y esto precisamente con la finalidad de formar investigadores que puedan, a través de varias disciplinas y de varios temas, realizar investigaciones sociales que puedan obtener resultados y que a través de ellos pues se puedan beneficiar a la población en donde se ha detectado pues algún problema, ¿verdad? Ahora bien, este doctorado de estudios regionales en la actualidad pues es uno de los posgrados que se compone
de seminarios, de filosofía, de ciencias sociales, de estudios regionales, ¿verdad? De derecho y de humanidades, que incluso durante todo su posgrado maneja temas de comunicación, cultura, historia, economía, sociedad, derechos humanos y sustentabilidad. De tal forma, es un doctorado integral prácticamente, ¿no? Y lo que busca es formar no solamente a investigadores, probablemente a académicos, ¿verdad? Que durante toda esta formación estén prácticamente, tengan un trabajo, como ya lo mencioné antes, coherente con la realidad social, que no dudo que todos los posgrados, ¿verdad?, realicen esta parte, pero a mí lo que me parece interesante es la visión que tiene el posgrado, sobre todo porque no se centraliza únicamente en una sola disciplina, sino que convergen muchas disciplinas para tratar de solucionar, o al menos no de solucionar, sino de establecer esta propuesta, ¿verdad?, que de alguna manera puedan ser parte de las agendas públicas. Bueno, cabe mencionar que algunos trabajos que se han hecho a través de este posgrado de estudios regionales en la Universidad Autónoma de Chiapas, pues están, por ejemplo, se han hecho trabajos de política pública en seguridad alimentaria, en regiones Tzotzil-Tzeltal, se han construido trabajos de construcción de identidades de aprendizaje en estudiantes de comunicación, ¿verdad? Se han hecho trabajos con pequeños productores en procesos de reestructuración productiva en Villacorso, y también se han hecho propuestas de política pública para mujeres indígenas. Se ha trabajado en municipios como Sinacantán, que es una zona indígena aquí en el estado. Así también, de alguna forma, se han hecho otros trabajos con perspectiva regional en el sector ganadero y en la evaluación incluso de desempeño en el tema de la educación, ¿verdad? En el tema del magisterio. Pues bien, ahora, con lo que a mí respecta, por ejemplo, actualmente como doctorante en estudios regionales, pues estoy desarrollando un caso en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde en lo que le llamo microrregión, ¿verdad? Porque es un corredor educativo escolar que, pues, estas escuelas fueron construidas al borde de un río, que actualmente ya es una vía, pero que en épocas de lluvia, pues observen nada más en las imágenes, pues ya como la capacidad, ¿verdad? Y también estas nuevas, desafortunadamente, estos nuevos cambios climáticos que están contribuyendo a que estos factores de alguna forma están afectando en la actualidad a niñas y adolescentes, ¿verdad?, de este corredor educativo. Pero bueno, aquí la finalidad es de alguna forma establecer que esta noción de región que ya se trae trabajando en distintos periodos es muy importante continuar. Y lo que considero en un futuro poder realizar es un estudio que nos pueda decir, al menos aquí en el estado de Chiapas, bueno, en dónde se ha tenido más impacto con respecto a las carreras de posgrado o con las carreras de licenciatura que están establecidas en las diferentes regiones, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de productividad que hay en cada municipio y cuáles son las carreras establecidas, ¿no? Si estas en realidad están haciendo esa coherencia de la que me he permitido platicarles en este momento, y que de alguna forma a través de esta formación de posgrado pues se están contribuyendo con estos proyectos de investigación cuya finalidad sea, ¿verdad?, que sean parte pues de la agenda política, y que de alguna forma podamos nosotros en el estado de Chiapas pues poder crecer, ¿verdad? Porque es a lo que todos los alumnos y alumnas aspiran, ¿no? El día de mañana, ¿no? Este crecimiento que tanta falta hace en la entidad, y sinceramente la única forma de lograrlo es a través de la educación.
Bueno, pues hasta aquí mi intervención, maestra Cristina. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Karina. Pues con esta presentación concluimos y damos paso si hay algunas inquietudes. Sí tenemos unas preguntas, pero ahorita las vamos a leer para que les den respuesta. Pero un poquito así como si quisiera yo ir cerrando, ¿verdad? Ya vimos que hay en cada una de las ponencias una preocupación, digamos, diferente, pero a la vez tenemos hilos conductores y cuestiones verticales que nos unen. Por ejemplo, en la primera ponencia que nos presentaron, bueno, es un trabajo exhaustivo el que han hecho y sobre todo en el ámbito de la metodología y la cuestión estadística, y que responde a un cambio de un modelo nuevo que ustedes van a tratar de implementar a partir del 25. Digamos que a lo mejor hacen los cambios cada 15 años, pero ¿qué es lo que tiene de común con las otras ponencias? En primer lugar, ¿verdad? Lo común es, en todas encontramos como hilo conductor la cuestión de la interdisciplina y la transdisciplina, como a ustedes también les preocupa, y por otro lado, la cuestión de los cambios y flexibilidad curricular, así como en todos encontramos la vinculación social. Cuando se habla de responsabilidad social universitaria, no es otra cosa más que vinculación social. En ese sentido, también tenemos como hilo conductor y eje transversal la cuestión de la cultura digital, que a todos, en todas las ponencias está presente, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Y que se vio así, digamos, de manera más pronunciada en el nuevo proyecto emergente de enseñanza remota que están echando a andar en la universidad. Por su parte también vemos cómo, ¿verdad?, la doctora Lilia tiene una preocupación respecto de lo que plantea o lo que se plantea en la UNESCO y el cambio, ¿verdad?, que ha tenido también el modelo educativo en la Universidad de Chiapas, sobre todo en las universidades públicas que se nos presentan tan problemáticas por las discusiones que tenemos entre docentes y que no son tan puntuales como la que hizo Daniel y la que hizo Cristi Sierra en su propia universidad. Otra cuestión, ¿verdad?, es justamente ver esta cuestión de la región. Aunque no nos habló propiamente de un modelo educativo, pero sí nos habló de un concepto transversal que en un momento dado nos puede atravesar a todas las regiones, sobre todo porque lo que está planteando es una región. Ahí nos presenta la división que tiene la NUYES en cuanto al tratamiento que le da a la educación superior por regiones. Y bueno, en ese sentido yo encuentro en todas las ponencias una riqueza teórica muy grande, ¿verdad? Todas apoyadas por grandes teóricos y una metodología muy exhaustiva, ¿verdad? Aunque desde luego creo que la que nos presentaron es la más exhaustiva que está siendo llevada a cabo, pero en fin, todos tenemos una metodología que de acuerdo, digamos, a lo que estamos planteando hacer, pues no podemos prescindir de ella. Entonces, las preguntas que están en el chat, nos están preguntando, Italia nos pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más tardarán? Esta es para, perdón, se me va, esta es para Yadira Montoya. ¿Cuánto tiempo más tardarán las IES después de la pandemia en contar y llevar a la práctica y a la realidad los modelos curriculares híbridos? Me parece que uno de los grandes retos para las IES públicas para hacer frente a los avances será la parte del financiamiento. Lo que se hace en general y todo el mundo estamos en lo mismo. Yo creo que esta hasta no la podemos brincar porque la cuestión del financiamiento es la gran problemática que enfrentamos las universidades, seamos públicas, autónomas o sean privadas. Los financiamientos no nos alcanzan para hacer como quisiéramos tan democrática la educación. Recuerden que en la educación superior tenemos cerca de 5 millones de jóvenes estudiando contra 14 millones de jóvenes en edad escolarizada para la educación superior. Otra pregunta es, comento la parte del financiamiento porque contar con un buen internet, con computadoras actualizadas, con licencias originales, entre otros, cuesta mucho dinero. En una ocasión yo presenté una ponencia donde decía las brechas siguen estando presentes entre países
de países desarrollados y países subdesarrollados, hablando del concepto de ahorita, entre una región y otra, entre universidades públicas y otras, entre las mismas universidades públicas y entre las universidades privadas, que también tienen una brecha, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en un TEC de Monterrey o en una Ibero, en una ULA, comparadas con otro tipo de universidades. Creo que no vamos a dar una respuesta al financiamiento, porque además no estaba contemplado en las ponencias. Se pregunta también, me parece que la CIE que conforman la NUYES deberían impulsar una iniciativa para que, o por lo menos las universidades públicas no pagaran servicios de Internet y se destinara a nuestros, seguramente, alumnos. Impuestos una partida para cubrir este servicio. Italia, supongo que así se llama nuestra persona que pregunta, gracias por estar escuchando todas las ponencias, pero algunas pues decimos que no están propiamente referidas a las ponencias, ¿verdad? En tanto, lo que nos preocupaba en esta mesa era justamente los modelos educativos que estamos o que se están aplicando en las universidades. Pero desde luego, yo abro el micrófono para quien quiera también participar en respuesta a lo que nos están preguntando. Porque no son propiamente específicas, salvo la primera, que es para Yadira, que habla sobre, vuelvo a repetirla, las modalidades híbridas, al contrario de lo que se piensa, no son de bajo costo. La UAM, ¿cómo ha logrado financiar ese modelo? Yadira. Hola, gracias. Bueno, respecto a financiar el modelo, sí que se ha vuelto pesado, ¿no? Se ha financiado gracias a los recursos que se asignan, pues, en este caso a lo que es la división que maneja la primera licenciatura que tenemos en modalidad híbrida, que es la licenciatura en administración, ¿no? En este caso se asigna por división, ¿no? La división de Ciencias Sociales y Humanidades. Sin embargo, sí, como comenta el tema de financiamiento, siempre es un tema escabroso, ¿no? Entre nuestras instituciones autónomas y públicas. Pues en ese sentido yo creo que habría que ver cómo vamos a tratar, no nada más de decir implementar una modalidad híbrida, ¿no? Porque decirlo es muy fácil, pero pues el tema del financiamiento para todas, no nada más para administración, ¿no? Hablando de las ciencias sociales y humanidades, en el caso de sociología, en el caso de derecho, en el caso de economía, ¿no? Desconozco a lo mejor el tema de como tal financiamiento, cómo se daría, pero hasta el momento con la licenciatura de administración como se ha venido dando es a través de los recursos que se les ha asignado precisamente a este departamento como tal, ¿no? Para las demás yo creo que tendríamos que seguir el mismo camino y pues ajustar, ¿no? Ajustar ese financiamiento para ver qué parte nos toca. Claro que es caro. Todo lo que implica tecnología, de por sí la educación pues es cara, ¿no? Y hablábamos aquí, algunos de los que expusieron, precisamente, ¿no? De cómo acceder a recursos que son caros, ¿no? Yo hablaba de los desconectados, ¿no? De aquellos quienes no pudieron accesar en tiempo de pandemia y que desertaron. Bueno, es un tema bastante difícil. Y siguiendo esa línea, quisiera yo poner también el ejemplo de que les comentaba ya al final de mi ponencia, el ejemplo del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, ¿no? Que hablábamos de una modalidad híbrida, pues en donde los alumnos vienen, ¿no? Y aparte también de la presencialidad, pues se les ha hecho hincapié y estamos trabajando con las tecnologías de información, trabajamos mediante sesiones virtuales, trabajamos mediante aulas de Claro, ¿no? Los ejercicios se entregan con tareas, actividades de estudio independiente, además, bajo esta modalidad, ¿no? Utilizando las tecnologías de información y comunicación. Y en el tenor de hacer llegar esta educación, pues gratuita, ¿no? Que también en la ponencia pasada creo que se mencionaba, pues la gratuidad y la obligatoriedad de la educación. El Instituto Rosario Castellanos
pues, de la Ciudad de México hablando de aspectos a lo mejor un tanto políticos, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México tiene a disposición de toda la ciudad y preferentemente de educación, pues acceso a internet gratuito, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes en cada campus que hay, tenemos varios campus, ¿no? De esta institución, todos tienen internet, ¿no? Todos tienen internet, el internet es gratuito, 100%, y la escuela es totalmente gratuita, ¿no? Se ofertan licenciaturas en contaduría de finanzas, en derecho y criminalística, tenemos bastantes licenciaturas diferentes en cada campus, ¿no? Pero la educación aquí en el instituto es totalmente gratuita, ¿no? No se cobra absolutamente por nada, ni por inscripción, ni por exámenes extraordinarios, el internet es gratuito, o sea, nada. Los alumnos lo único que tienen que hacer es prácticamente venir, estudiar y echarle ganas, ¿no? Y recuerdo que me parece que en la primera ponencia alguien argumentaba, ¿no? Que parece ser que los alumnos tienen como un poquito de, pues no recuerdo bien la palabra, pero como desinterés emocional, ¿no? Al estudiar. Bueno, aquí lo único que estamos esperando de los alumnos es que vengan, ¿no? Y que estudien, porque estamos y esto es para ellos, ¿no? Y que se aprovechen en ese sentido la educación de calidad que se les está brindando, porque los docentes que estamos aquí somos docentes preparados de todas las edades y de todas las maestrías y licenciaturas, y es una educación de calidad y además es gratuita. Un ejemplo de ello, ¿no? Lo que surgió precisamente en la pandemia. Gracias. Y disculpen que retome otra vez la palabra, pero la cuestión aquí es que la pandemia, aunque poco hablamos de la pandemia, nos dejó dos cosas de mucho valor. En principio fue echar a andar todas las cuestiones en cuanto al uso de las TIC que no se había dado, porque podíamos tener equipos a lo mejor ya hasta obsoletos, pero que no se estaban usando. Yo hablo por parte de las universidades públicas, ¿sí? Salas de cómputo que se quitaban porque las máquinas ya no funcionan, ya se perdieron, etcétera. Creo que una ventaja de lo que tenemos de la pandemia es eso, nos echaron a andar los centros de cómputo. Segundo, creo que también tiene que ver con, aunque la doctora Lilia dijo, bueno, no hay tanta profesionalización en las cuestiones de las TIC, también nos obligaron de alguna manera a actualizarnos en el manejo, no de todas las TIC, ¿verdad? Pero de las TIC, pues al menos estas que nos pueden salvar. Y segundo, creo que la cuestión de los programas híbridos ya está aquí. Y aquí estamos nosotros viéndonos a través de internet, cuando antes no se había ni coloquios, ni congresos, ni foros, etcétera, por vía remota. Hoy nos parece lo más natural que estemos a través de vía remota platicando, viéndonos, comentando sobre, no solo sobre cuestiones educativas, en este caso porque nos corresponde lo educativo, pero hay otras situaciones. Digamos que eso es las cuestiones que la pandemia nos dejó. Retomo también lo que decía la compañera respecto de que actualmente tenemos tenemos alumnos como que están ya así en una fase de no quiero aprender eso, pero de repente yo he visto que habemos maestros, y digo, me cuento también por la edad, que no manejamos adecuadamente o con la misma soltura que hoy los jóvenes están manejando las TIC. Y por otro lado, porque estamos ya frente a un nuevo modelo educativo que todavía no alcanzamos a visualizar, que se llama, que viene, ¿verdad?, de lo que se conoce como la cuarta revolución industrial y que se le ha dado en llamar la educación 4.0, que tiene y está directamente relacionada con el uso de las TIC, nada que ver con la cuarta T, sino educación 4.0 directamente relacionada con el avance de las revoluciones industriales, y que nos encontramos en una revolución ahorita en relación a las TIC, y en ese sentido toda la cuestión de la inteligencia artificial. Creo que muchos jóvenes van más adelantados que nosotros en cuanto a al manejo de la inteligencia artificial, de los teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera, y no sé hasta qué punto los modelos curriculares deben empezar a considerar ya no solamente materias así como sí estamos dando
computación, etcétera, pero creo que ya nos rebasaron estas materias también y que de alguna manera los alumnos por eso están así como apáticos, como que, ¿ya qué me puede enseñar? Y bueno, es algo que ya tenemos aquí enfrente, porque se supone que a partir de la década a partir de los 30 y llegando a los 50, el 70% de los jóvenes que egresen de las universidades solamente van a tener ante ellos un panorama para trabajar insertándose en las TIC. Disculpen que tomé la palabra. Adelante si alguien quiere hablar, nos quedan todavía 10 minutos. Sí, no vi la manita para pedir la palabra, pero Adelante. sí, efectivamente, este tema que no tocamos de la inteligencia artificial, que ya está, ¿no? El chat GTP de la IA, que ya no es ni el futuro, ¿no? Ya está, Aquí. ya está, es presente, es un gran problema y ventaja a la vez, porque es tal su potencial que ya está desarrollando tal el manejo como nunca nos hubiéramos imaginado, parece ciencia ficción, donde primeramente va a tomar mucha fuerza es en las universidades, ¿verdad? Uno se puede inscribir ahorita gratuitamente al chat, ¿no? De GTP, y yo he hecho algunos ejercicios con ello, y sí se pone uno a pensar, pues, problemas por ejemplo, de la autoría, del plagio, pero a la vez las enormes ventajas que va a tener si ahorita pensamos que tenemos acceso rápido a la información, pues ahí lo vamos a tener mucho más y además ya elaborada, ya procesada. Por lo cual se dice que incluso los maestros pues van a tener que aprender y a usar estas tecnologías de alto diseño porque pues nos van a dejar atrás, ¿no? Si efectivamente, como tú dices, Cristina, cuando nos pidieron diseñar de un día para otro los programas, ¿no? En línea con las plataformas durante la pandemia, pues sí fue una verdadera crisis. Pues ahora con lo de la inteligencia artificial y cómo usarlos, eso es lo que ya viene inmediatamente para nosotros. Y entonces, bueno, sí es una cuestión que, de nuevo, ¿no? Los modelos educativos, bueno, qué cosas ya se han aceptado y se entienden, ¿no? Vamos a ser híbridos, o en todas estas otras modalidades, vamos a brincar sin ningún problema de presencial a totalmente virtual, a semipresencial, a híbrido, a todo, sin asombrarnos, ¿no? Como mencionas. Y esto ya no es como hace poco, sí era una sorpresa, ¿no? Y una resistencia incluso a dar una materia en línea. Pero ahora ya no, eso ya lo interiorizamos, ya lo asumimos. Pero toda esta parte de la tecnología viene muy fuerte. Otra cosa que yo creo que no se ha debatido suficientemente y que sí la UNESCO lo está planteando, es que los modelos tienen que dirigirse a este planeta enfermo. Tenemos un planeta ambientalmente y en muchos otros sentidos en una situación delicada, en la que se van a tener que sumar las inteligencias humanas, ¿verdad? Y artificiales dentro de la educación superior de manera decisiva. Se dice ahora que para el 2050 se va a colapsar muchas áreas de nuestro planeta, se van a colapsar, es decir, de una manera más rápida de cómo se está pensando, de todo el deterioro que hay, ¿no? Del mar, pues no sé, todo el medio ambiente. Estamos todavía demasiado poco involucradas las universidades y la formación que se está dando. A mí me parece de la más alta relevancia, es lo que quería comentar. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere participar? Cristian, Daniel, adelante. Comentar lo que parece ser que al hablar de modelos educativos, ahora que hemos empezado con este ejercicio dentro de la universidad, que nos ha permitido tener claridad un poco en cuanto a que el modelo educativo que se plantea en las universidades debe de ir de la mano en esa visión compleja
de poder generar modelos, no solamente el educativo, sino que haya un enlace, por ejemplo, con los modelos de transformación digital, por ejemplo. Y me refiero a esto principalmente porque se está realizando un estudio con Ecuesap precisamente de ver cuál es el avance que tienen las instituciones de educación superior y cuáles son esos retrocesos de poder ver una radiografía de cómo se encuentra en función a ese tema que es la transformación digital. Y una de las cuestiones que se logra visualizar es que las instituciones de educación superior tienen que contar con modelos que visualicen hacia dónde quieren llegar en cuanto a la transformación digital propiamente. Y se crea un enlace totalmente intrínseco con los modelos educativos que precisamente tienen esa intencionalidad de formar y de construir personas, ¿no? Y no solamente hablar de ello, ¿no? Porque ya varios compañeros hablaban de esta parte y la preocupación de la cuestión económica y tal vez se visualiza que no solamente es la transformación digital, sino también este modelo académico, este modelo económico, que las instituciones deben también tener una sinergia casi a diagramas de Venn, que todos estén vinculados y que se entrelacen para poder tener claridad al horizonte a donde van. Entonces, en esta visión compleja, pues sí se requiere generar, porque desafortunadamente en la parte económica, que es donde adolecen todas las instituciones de poder lograr concretar esos propósitos, pues es ahí donde no se tiene una planeación totalmente concreta, con solo hablar un poco de los estudios de pertinencia y factibilidad de las instituciones universitarias que no tienen una claridad y un horizonte de cómo formularnos, mucho menos cómo tomar decisión. Este es por mencionar un ejemplo, y entonces eso nos obliga a que los modelos educativos, las instituciones no solamente se concreten a pensarlo de manera individual, ¿no? De manera ilusoria, sino tratar de ver también una concreción a través de formular modelos económicos, de transformación digital y bueno, los que se les sumen, ¿no? Y que sean necesarios para lograr los objetivos de las instituciones. Ese sería mi comentario. Pues sí, es cierto, es una preocupación que tenemos ya enfrente, ¿verdad? Y que se tiene que atender, no por nosotros, porque los modelos económicos no los podemos generar nosotros. Sí podemos coadyuvar en el proceso, ¿verdad? Como universidades que somos. Bien, pues son las 3:29, no sé si alguien más quiere opinar o cerramos. Me parece que fue una mesa muy pertinente, sobre todo porque vemos que hay esa preocupación por parte de nosotros los docentes de transformar la educación y de ver al futuro, ¿verdad? Porque el futuro ya está aquí para los jóvenes y creo que sí debemos adecuar nuestros modelos educativos, pues para que para ellos el futuro sea, digamos, como, pues no es que vaya a ser, yo siempre soy muy determinista, pero tengan mayor posibilidad de insertarse en un trabajo, ¿verdad? Que de la profesión que hayan elegido, para que suene así más real. Entonces, pues, compañeros y compañeras, pues bueno, nos tenemos que despedir. Siempre la educación es algo de debatir, de platicar, de conversar, y yo creo que podríamos permanecer toda la tarde y no terminamos, pero esto tiene una conclusión y pues me dio mucho gusto haber participado con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Sí, hasta Gracias luego. a todos. Muchas gracias. No nos dijeron cómo les van a llegar sus constancias, pero supongo que va a ser digital y se las van a enviar, ¿sí? Sí, va a ser por correo, por vía correo de parte de la UNICACH, ya con las firmas digitales del secretario académico de la universidad y de Javier Rodríguez, representante de coordinador general de MEU. Muy bien, eso, compañeras, son como 2 semanas.